un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Estoy acompañado y muy bien acompañado, aparte del Señor y la Virgen, con el Padre Álvaro Javier Martínez. Él fue ordenado en la diócesis de León, en Nicaragua, y es un sacerdote del Pequeño Resto Fiel, que tiene como centro de sus actividades la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, en el suroccidente del país. Lo he invitado a este programa Conversando, que hacía mucho tiempo no lo hacía más de un año, para que hablemos de lo que está pasando en este momento en la iglesia. Un momento muy delicado, un momento complicado, un momento doloroso, el que se está viviendo en la iglesia por cuenta de tantas cosas, tantas decisiones mal tomadas, tantos errores que están saliendo de la cúspide de la pirámide de la iglesia. Y entonces, pues, bienvenido, Padre, a este programa Conversando. Muchas gracias, don Henry, a toda la comunidad que pues se ha estado conectando a este hermoso canal Rosa Mística. Realmente pues estamos aquí con todo el gusto para defender la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica en estos tiempos de crisis que estamos pasando. Bueno, hoy, para empezar con lo que sucedió hoy 4 de febrero de 2024, hay un documento que suscribieron unas decenas de personas muy respetables, laicos de la iglesia, solicitando al Vaticano retirar el documento Fiducia Supplicans. Ya mucha gente lo conoce ya como Sodoma Supplicans, por las consecuencias que ha traído ese documento y por las defensas públicas que se han hecho de él por parte de Bergoglio, que dice que es papa y que se llama Francisco. ¿Usted qué opina de ese documento? ¿Usted va a bendecir las parejas homosexuales? No, jamás. O sea, el pecado nunca se puede bendecir. Además, la Iglesia Católica nunca ha negado la bendición a la persona como tal. Y ahí es donde viene la pregunta. Si la Iglesia nunca le ha negado la bendición a una persona como tal o a un pecador que está en camino de conversión, entonces ¿por qué ponen en el documento bendecir eso? O sea, se supone que colocan en el documento aquello que no está. Ahí se ve la intención de que quieren colocar, bendecir el pecado, la relación de esas parejas homosexuales. Y sabemos que eso pues lo aborrece Dios. La palabra de Dios dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y no me refiero como tal a la tendencia, sino al consentir esa tendencia. Entonces sabemos que la iglesia no puede cambiar las enseñanzas de nuestro Señor, sino al contrario, se tiene que mantener fiel. Sí, esa es una de las consecuencias, ese documento del Fiducia Supplicans del sínodo. Aunque no hubo una exhortación apostólica o sinodal, como siempre las hay, se está tomando este documento como una consecuencia del sínodo de octubre. Se dice que al parecer Bergoglio no encontró suficiente apoyo, entonces se fue como los dictadores latinoamericanos, digo yo, sí, no, especialmente de izquierda, como con una especie de decreto, ¿no? A imponerlo. ¿Usted siguió el sínodo? ¿Usted qué opina de ese sínodo? Nos falta lo de octubre de este año. Sí, pues realmente el sínodo es un escándalo total, porque sabemos que quieren pues poner cambios y pues sabemos que esos cambios lo que buscan es mundanizar nuestra Santa Madre Iglesia Católica, permitir el pecado. Y nosotros, si realmente queremos ser católicos, tenemos que ser fieles a las enseñanzas de Jesús, porque realmente ser católico está en mantener la fe. No como dicen algunos que es que para ser católico solamente es que obedecer y no. Solamente lo que tenemos que hacer es mantener la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted qué opina de esa posición de que de los artistas del Vaticano, de que lo que están es tratando de separar la pastoral de la doctrina? ¿Se puede separar la pastoral de la doctrina? Jamás, porque sabemos que siempre tienen que ir muy de la mano.
O sea, precisamente la doctrina está como al servicio de la pastoral, porque precisamente consiste en dar a conocer las enseñanzas reales de nuestra Santa María Iglesia Católica. Entonces puede tener una pastoral y aparte doctrina. ¿Y puede haber una bendición formal, doctrinal, de rito y una bendición pastoral? No, la bendición es la misma, porque al fin y al cabo es el mismo Dios el quien obra en la bendición y solamente es Él el que se hace presente. Entonces no me puede hablar de dos bendiciones, siempre es una sola nomás. Bien, padre, estamos en una época muy complicada, ya lo dije, y usted lo sabe y lo sabemos, en un momento muy complicado en el que algunos sacerdotes han tenido que incluso entregar sus parroquias o les dicen, mire, ya no sigan aquí, etcétera, etcétera, les dice el obispo, y ustedes dan una batalla por seguir defendiendo la sana doctrina, por seguir defendiendo la verdad que es Cristo y la Virgen María y sus dogmas y el magisterio de la Iglesia, pero no es fácil. ¿Cómo ha sido esa experiencia en usted? Usted va por todo el país, por toda Colombia. Sí, tengo viajando en distintos lugares, países, pero siempre lo más difícil es lograr que la gente comprenda el tema. Sabemos que comprender la situación en la que estamos es una gracia que solo Dios la puede dar, se las da a algunos. Y aparte de eso, pues tener que enfrentar situaciones de calumnias, persecuciones, señalamientos, que eso pues no faltan. Entonces, pero lo que más nos motiva a nosotros es que por la verdad murió Cristo y estamos nosotros también llamados a morir como nuestro Señor Jesucristo, por la salvación de las almas, por defender la verdad. Y como nos lo da también el ejemplo de los santos, por ejemplo San Atanasio, el obispo y doctor de la Iglesia, nos da ese ejemplo de fidelidad y enseña de defender la fe de nuestra Madre Iglesia, aún en contravía de los mismos jerarcas de la misma Iglesia. Así es. Sí, ¿cómo es dejar la parroquia y empezar a hacer esto que es prácticamente una misión, sí, pero también un poco incierta, ¿no? Sí, un poco incierta. Pues realmente uno pronto sí se siente un poco como, no falta a veces como sí, el sentimiento como de desánimo, de decir, bueno, sin parroquia, se siente uno como sin piso, se siente uno como no respaldado. Pero bueno, sabemos que eso es tentación del maligno, del demonio, porque sabemos que Dios siempre va a respaldar a aquel que quiera ser fiel a Él. De todas formas, el dejar la parroquia en parte tiene desventaja porque se siente uno como en el limbo, digámoslo así, pero también tiene su ventaja porque ya uno no está atado a un solo lugar, sino que ya tiene uno la libertad de ir a todos los lugares donde más se necesite y para defender esta causa, esta fe de nuestra Madre Iglesia. ¿La gente cómo lo recibe, padre? Bueno, pues algunos pocos sí, con agrado, con mucha alegría, ven un sacerdote y realmente sienten que hay esperanzas, que no se sienten solos, sienten que efectivamente algo está pasando, ¿sí? La gente me dice es que si nosotros los vemos a ustedes reunidos, eso es lo que más nos motiva a nosotros, y a veces entre los mismos laicos es difícil que se creen, pero ya escuchan a un sacerdote hablar y ven el testimonio de un sacerdote que ha tenido que de pronto dejar la parroquia, la diócesis, por ser fiel a Dios. Ahí es donde ya la gente comienza a creer más en estos temas. Se convierte en testimonio. Se convierten ya en testimonio, bendito Dios. Claro. Usted hace parte de un grupo donde hay 3 o 4 sacerdotes más, ¿no? Sí, somos... Que hacen la misma misión, ir donde lo requieran. La comunidad, sí, humildad y verdad, gracias a Dios, y que estamos en distintos lugares de Colombia, del mundo entero, y somos 4 sacerdotes, y donde lo requieran, allá vamos, para darles los sacramentos que necesiten. Qué bien, qué bien. ¿Cómo ve usted la iglesia? ¿Usted cree que esto puede tener una solución
a corto, a mediano o a largo plazo lo que está pasando en la iglesia? Bueno, la solución hacia el tiempo, bueno, está solamente en la voluntad de Dios. Uno humanamente podría decir que la solución estaría a largo plazo, porque siempre pues es una misión bastante fuerte y sabemos que los enemigos son numerosos. Estamos como David y Goliat. Ve uno el tema de los enemigos de la iglesia, son como ese Goliat, lo ve uno grande. Humanamente uno podría decir que la solución está a largo plazo, pero sabemos que la obra es de Dios, para Dios no es nada imposible y Dios puede levantar su iglesia en cualquier momento, puede suscitar la gracia para que realmente podamos vencer a esos enemigos de la iglesia, que sabemos que es la masonería y el comunismo, que según la Virgen María son los dos demonios que quieren acabar con nuestra Santa Madre Iglesia. Sonaría muy extraño que para hablar del pequeño resto fiel, pues yo diga que muchos del pequeño resto fiel, porque es que somos muy pocos, ¿no? Sí. Pero muchos toman caminos con diferentes formas de pensar, y la unidad del pequeño resto fiel, ¿qué? La unidad del pequeño resto fiel se está perdiendo, está en crisis. Sí, ¿no? sí, realmente, lastimosamente eso está pasando. Bueno, de pronto lo que hay es como diferentes interpretaciones frente a varios temas que de pronto se pueden presentar, frente sobre todo qué posición debemos tomar a lo que está pasando, más específicamente personas que dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a los templos? ¿No vamos? Hay una gran controversia en eso. Otros dicen, bueno, ¿será que sí está Jesús? ¿Será que no está? Entonces, pero bueno, sabemos que esa confusión está, pero puede ser también por nuestra falta a veces de leer lo que enseña realmente el derecho canónico, el catecismo de la Iglesia Católica, la palabra de Dios. Nos deja ahí muy claro la posición que debemos tomar. Y bueno, yo sé que esa división pues con el tiempo se va a superar. Poco a poco pues todos vamos comprendiendo. De todas maneras sabemos que esto es un proceso. Poco a poco vamos comprendiendo más y ya Dios permitirá que se logre la unidad. Yo creo que lo que nos va a unir más es cuando ya se oficialice el cisma y nos veamos en la obligación de elegir el verdadero Papa. Pero el cisma ya está. El cisma ya está, pero... ¿Qué se espera para que se oficialice? ¿Un documento o algo? De pronto ya que se reúna, como que ya esté un grupo de obispos y cardenales que estén ellos en la capacidad para elegir al verdadero Papa. Ya, pero obviamente pues el cisma ya está, ¿no? Pero ya oficial es cuando ya podamos elegir el verdadero Papa. Sí. Pero y entonces, padre, ¿se puede ir o no se debe ir a los templos? Bueno, aquí quisiera yo resaltar una pequeña aclaración, y es sobre el tema de los templos y la diferencia que hay entre Iglesia Católica. Los templos son un lugar sagrado, sí, que fue bendecido alguna vez por un obispo, y no dejan de ser sagrados, por eso son profanados. ¿Por qué son profanados? Porque la masonería se los tomó, y al tomárselos, pues, ¿qué es lo que hacen? Los ritos que celebran dentro de esos templos los ponen unácon con el falso papa. Entonces, en ese sentido, tanto el sacramento como los templos son profanados, y peor todavía cuando ya comienza que creo que ya están comenzando algunas parroquias en los lugares del mundo entero a bendecir parejas homosexuales, a ordenar mujeres y todo eso. Los templos son sagrados, pero son profanados. Pero aunque son sagrados, es diferente a lo que es Iglesia Católica. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es sacramento universal de salvación, que tiene el depósito de la fe, y el depósito de la fe está conformado por palabra de Dios, tradición, magisterio, dogmas y bueno, todas las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Ese sería el depósito de la fe. Entonces hay gente que de pronto siente que no pueden dejar de ir a los templos porque sienten que dejan de ser católicos, y yo les explico. Una cosa son los templos y otra cosa es la Iglesia Católica.
¿Los templos son lugares sagrados? Sí, por eso en las Sagradas Escrituras vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sacó a los mercaderes, a los vendedores de palomas, a los cambistas del templo, y les dijo, salgan de aquí, no conviertan en cueva de ladrones la casa de mi Padre. Pero también nuestro Señor Jesucristo, en las cosas más importantes que hizo, algunas las hizo fuera del templo. Por ejemplo, la institución de la Eucaristía, ¿la hizo en dónde? En una casa, no la hizo propiamente en el templo. ¿Esto qué nos da a entender? Que el templo es un lugar sagrado, no lo negamos, pero en muchas circunstancias no es requisito indispensable para ser católico. Los enemigos de la iglesia, los masones, la masonería que se infiltró en la iglesia, nos han hecho una jugada donde tenemos que escoger templo o fe. Y aquí tenemos, o podemos citar, las enseñanzas de San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia, donde él nos enseña a escoger la fe. Y él, siendo fiel a la fe y defendiendo la fe de la iglesia, también lo sacaron de su diócesis y también tuvo que dejar el templo, dejar la diócesis. Y él decía, ellos tienen los templos. ¿Quiénes ellos? Los clérigos que estaban con la herejía, que estaban con el error. Y él decía, y nosotros tenemos la fe. Y ahí esa frase de San Atanasio nos ilumina, de que efectivamente, pues no debemos ir a los templos. Y además que los templos no son requisito indispensable para ser católico. Para ser católico es la fe, más que los templos. Ni tampoco requisito para salvarse, ¿no? No, tampoco, empezando porque también a los templos, si nos ponemos a ver, a los templos también van los brujos. Entonces, no significa... Y han estado en el Ambón haciendo rituales en Canadá, sí, en presencia de Bergoglio. Sí. Por ejemplo, la Pachamama en San Pedro, la Basílica de San Pedro. Entonces, debemos escoger la fe, que eso es lo que nos va a salvar a todos nosotros. ¿Y qué sucede, padre, si una persona, a pesar de estar escuchando lo que usted explica, va a un templo y recibe la hostia? Se pone en comunión con la falsa iglesia. Porque, a ver, de las Eucaristías, dentro de las Eucaristías nombran al Papa. Ahorita no lo tenemos, eso quede totalmente claro. Nombran al Papa. Cuando se nombra al Papa dentro de la plegaria eucarística, no es para orar por él, sino para ponerse en comunión, unacum con él. Entonces, ¿quiénes son los que se ponen en comunión? Todos los que hacen acto de presencia. La diferencia con el sacerdote es que el sacerdote es el que preside, él, además de ponerse en comunión, se hace representante de él. Entonces, todo el que participe de los ritos ahí en los templos, se pone en comunión con él. Y además, se recibe la comunión. Recordemos el testimonio de San Hermenegildo, que él no le recibió la comunión a un cardenal que estaba con la herejía del arrianismo y se hizo matar porque este santo sí entendió bien esa palabra que nosotros pronunciamos y a veces no nos damos cuenta: comunión, común, unión. Entonces el gesto de que el sacerdote le da a usted el cuerpo de Cristo y usted lo recibe, su palabra lo indica, comunión, o sea, ahí expresa lo que acontece espiritualmente. Usted se pone en común unión con ese clérigo y automáticamente entra en común unión con el Papa, sea falso o verdadero, que haya nombrado dentro de esa Eucaristía. Usted me explicaba el otro día privadamente, sí, que la persona que recibe, por ejemplo, la hostia, no recibe la gracia. Ah, sí. En los sacramentos, como... casi todos. Porque la Eucaristía, igualmente los sacramentos, hay dos temas: el tema de la validez y el tema de la licitud. Recordemos que es un sacramento. El sacramento es una expresión visible que transmite una realidad invisible, ¿sí? Entonces, hablemos por ejemplo del sacramento de la Eucaristía. La expresión visible de la Eucaristía, pues sabemos que es la hostia, el vino, el sacerdote, el altar, las oraciones, es lo visible. Y transmite la realidad invisible. ¿Cuál es la realidad invisible? Pues la que no vemos. Es que Jesús se hace presente en las especies del pan y el vino. Entonces, una Eucaristía inválida significa de que tiene la forma visible, pero no transmite la realidad invisible. Ahora, ¿qué es la Eucaristía ilícita? ¿Qué es lo que está pasando ya pues en muchos templos? Porque ya sabemos que en algunos templos donde hayan cambiado palabras de consagración,
se invalida la Santa Eucaristía. Ahí ya Jesús no está, en muchos, no en todos. En otros siguen conservando los requisitos para la validez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús sí se hace presente, pero la misa se hace ilícita. Ilícita significa no permitido. ¿Qué quiere decir? Que no está permitido por la iglesia. Y no está permitido, pues, ¿en qué? En lo que en lo escrito, pues, en el Código de Derecho Canónico, porque prácticamente las leyes de la iglesia están estipuladas en el Código de Derecho Canónico. Y es obvio que los cánones siempre van a prohibir que una Eucaristía se celebre en comunión con un falso papa. Entonces, por lo tanto, lo que están haciendo no está permitido por el canon. Eso significa ilícito. Y entonces, al ser ilícito, sería un rito no agradable a Dios. ¿Y qué significa no agradable? Pues que sencillamente se comete pecado, se vuelve pecado y medio de contaminación. Entonces, esto lo comparo, se me ocurre una comparación. La persona que, por ejemplo, hay personas que de pronto comulgan una hostia válida, pero ilícitamente, cuando sencillamente comulgan en pecado. Entonces, él recibe la hostia consagrada y Jesús está ahí, sí, porque la Eucaristía es válida y Jesús está ahí. Pero esa comunión no le sirve para la salvación de su alma, sino que, como la Biblia lo indica, se come y bebe su propia condenación. Eso es lo que pasa con una Eucaristía ilícita. Y si es en comunión, celebrada en comunión con Bergoglio, es ilícita, y entonces los que comulgan no reciben la gracia. No reciben la gracia, entonces también comen y beben su propia condenación. Entonces, esa es la diferencia entre misa ilícita y misa inválida. Entonces, las misas, pues sí, son válidas, por eso son profanadas. Porque si no fueran válidas, ya no se podría hablar de profanación. Y por eso hay sacrilegios. Por eso hay sacrilegios y blasfemias. Pero son ilícitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no debemos, si queremos ser católicos, no debemos ir a comulgar. Y yo a la gente me gusta ponerles comparaciones, como de sentido común, como unas lógicas muy sencillas. Yo les digo, vea, ¿por qué a la gente le cuesta tanto creer que es pecado gravísimo asistir a una misa donde nombren a un papa falso? ¿Y saben por qué les cuesta tanto creer? Porque sencillamente la mayoría. Por ser la mayoría, la gente piensa que no es grave. Y yo les digo, hagamos de cuenta que estuviéramos en otro tiempo, con un papa verdadero, y yo fuera el único sacerdote desviado, que en el momento de celebrar la misa no dijera el nombre del papa verdadero, sino que me inventara un nombre de otro papa. La gente no asiste conmigo, el obispo me saca y lo consideran grave. Y yo les digo, si es grave, si lo comete uno solo, es grave aunque lo cometan los 99.9% de los clérigos. O sea, claro. Es decir, por ser mayoría, no pierde el carácter de ser grave. Y es lo que de pronto a veces nos cuesta comprender. Bueno, pero es que ese es como el pensamiento de los jesuitas, de que si mucha gente lo hace, se vuelve legal. Ese es el pensamiento. Y también de los que hacen política, del aborto, ¿no? Es que con tanta gente que aborta es mejor legalizarlo. Entonces la gente piensa que por ser la mayoría ya deja de ser pecado, y no, eso es gravísimo. Por eso las profecías hablan de que, por ejemplo, refiriéndonos a los 3 días de oscuridad, será tan terrible que el que quede vivo va a pensar que fue la única persona que quedó viva en toda la tierra. O sea, esto que nos da a entender, o sea, nos afirma lo que acabamos de decir, que la mayoría también se puede condenar, la mayoría también puede ser mal. Y si un pecado lo fue, lo es y lo seguirá siendo. No puede cambiar según la cultura. Y si un pecado es mortal para una sola persona, será mortal para todo el planeta Tierra, aunque lo cometan. Entonces, es decir, es grave ir donde los sacerdotes que están nombrando dentro de la misa a un falso papa. Hagan cuenta que fuera él el único sacerdote y usted dígale, no voy allá porque no está en comunión con el papa. Entonces debemos apartarnos de esa celebración. ¿Por qué cree usted que hay tanto silencio entre los obispos y los cardenales? No hablan nada. Sí. ¿Guardan un silencio cómplice? Un silencio cómplice, por interés. Puede ser por interés de guardar un puesto, por miedo, y de pronto muchos, me atrevo a decir,
porque ya son de ellos mismos, son masones. Como la masonería se viene infiltrando desde años atrás, ustedes entran al seminario, se hacen ordenar sacerdotes, obispos, cardenales, infiltraron hasta que llegaron y padres y sacerdotes y obispos y todo eso, muchos masones, y por esa razón pues obviamente que no hablan, sino que al contrario se ponen... La masonería eclesiástica de la que le habla la Santísima Virgen al Padre Goy. Al Padre Goy, sí, Fuerte. La masonería ¿qué es? Es una secta satánica, secreta, adoradores de Lucifer, tienen sus templos, y su objetivo número 1 es acabar con aquello que representa a Dios aquí en la tierra, y es la Iglesia Católica, cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la familia, tal y como es. Y atacar la familia, sí. Como lo que es la familia católica. Quieren Sí. destruirla también. Los principios de la familia, porque Sí. saben que de ahí pues se surge la iglesia, ¿no? De ahí viene la formación de la fe religiosa, el temor a Dios. Sí, es una situación muy complicada. Afortunadamente la tenemos a ella, a la Santísima Virgen. Yo soy un convencido, Padre, de que si uno está todo el tiempo con la Santísima Virgen María, ora el rosario, hace la comunión espiritual, uno nunca se aleja del Señor. Sí, es importante. La Virgen María es el arca para esta época que se aproxima para la purificación de la tierra. Entonces el que no se suba al arca no podrá pasar la prueba. El que no se acoja a la Virgen María tendrá que enfrentarse a la pura y pura justicia de Dios. Entonces debemos acogernos a ella, a nuestra Madre, porque también la palabra de Dios lo dice, es ella la que le pisa la cabeza al dragón, al maligno. Sí. Pues Padre, Sí. qué agradable conversar con usted. Gracias. Habrá otra oportunidad para revisar otros temas. Me gustaría, sí, Claro. bien profundizados. ¿Usted quisiera enviarle un mensaje a sus hermanos sacerdotes? Claro que sí, pues bueno, quisiera primero pues recordarles que debemos nosotros estar unidos en oración. Aparte de eso, recordar que nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra, no representamos a nadie más. Y para representar a Cristo es darlo a conocer y también defenderlo, o sea, defender a Cristo también defendiendo la fe, la sana doctrina. Entonces, pues, yo los invito para que busquemos en la salvación de las almas, dejemos a un lado el temor y defendamos nuestra Santa Madre Iglesia como lo hicieron muchos santos. Cerremos, Gracias. Padre, con la bendición para Gracias. todos los que nos están viendo, para los que estamos acá. Amén. Bueno, claro que sí. La bendición, por favor. A disponer nuestro corazón en estos momentos para recibir la santa bendición. Que Dios Todopoderoso y Eterno derrame su santa bendición sobre cada uno de ustedes, los que están viendo este programa, sobre todos los presentes, que les conceda conversión, paz, que sean protegidos de todo mal y peligro, que los santos ángeles de Dios los guarden y los protejan, los acompañen en sus caminos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Muchas gracias, Padre. don Henry, Dios lo Dios lo bendiga. bendiga.